¿Qué tal? Si bien es importante elegir las fuentes correctas para nuestra presentación de PowerPoint, puedes agregar un toque divertido utilizando múltiples colores para este texto. Por eso en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos agregar texto multicolor en PowerPoint. Vamos a abrir nuestro PowerPoint, lo tenemos por aquí ya preparado para ahorrar bastante tiempo, en el cual vamos a insertar texto multicolor, ¿vale? En esta línea de texto que tenemos aquí. Para ello solamente nos tendremos que ir a formato de la forma y verás que aquí tienes una cinta de opciones y nos vamos a ir a estilos de Word. Entonces aquí vamos a ir sobre relleno de texto, nos vamos a degradado y después nos vamos a ir directamente a más degradados. En esta opción verás que se te abre un panel de forma, de formato de forma a la derecha y nos vamos a ir a relleno de degradado. Verás que aquí ya tenemos un texto en el cual podemos indicar el color que queramos asignarle. Por lo tanto, si nosotros queremos elegir, por ejemplo, este color de aquí de... A ver, porque no se ha cambiado, tenemos que primero seleccionar la palabra, ¿vale? Es decir, dejar un clic sobre la palabra que queremos cambiar y volver a dar sobre relleno de degradado. Hacemos un clic y ahora sí que nos aparece la opción que estábamos buscando, que son los puntos de degradado. Aquí si te fijas tienes varios tipos, ¿vale? Puedes elegir el tipo lineal, puedes elegir el radial, que es desde el centro hacia afuera, rectangular, etcétera, ¿vale? Aunque no se vea bien, ¿vale? Pero sí están aplicándose estos efectos. Entonces aquí puedo cambiarle, por ejemplo, el color rojo, naranja, ¿no? Para que se muestre un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Si te fijas lo tenemos aquí. Ahora, ¿cómo haremos para cambiarle el texto a todas las demás? Pues tenemos que ir haciendo un clic, vamos otra vez haciendo un clic sobre el relleno y degradado, hacemos un clic sobre el color que queramos, vamos a elegir un amarillo, por ejemplo, y vamos a dejarlo un poco así para que se vaya viendo. Si lo que queremos es cambiar todos estos colores a un texto entero, solamente lo seleccionas completamente, vas otra vez a rellenos y degradados, vas a elegir el tipo de relleno que quieres y puedes elegir también los colores, ¿no? Vamos a elegir un rojo, ¿vale? Para que se note bastante. Y verás que aquí te aparece ya el texto, ¿no? Con múltiples colores en nuestra línea. Entonces, esto ya puedes elegir tú el formato que le das. Yo lo he hecho así para que vayas notando la diferencia, pero lo lógico o lo ideal sería que seleccionaras todo el texto, ¿vale? Al que quieres agregar un multicolor. Después te vas a relleno de degradado, ¿vale? Vas a elegir el tipo que necesitas, ya sea radial, rectangular o como lo quieras. Vas a elegir los colores, ¿vale? No solamente tiene que ser uno, puedes elegir más, ¿vale? Y lo vayas dejando, bueno, según tu gusto, ¿vale? Puedes hacer una cosa así. Vamos a ver cómo queda. Y de esta manera tendríamos ya este efecto, ¿no? Sobre nuestro texto. Pues nada, espero que el vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.